El olor a vainilla y cuero viejo era el único perfume que Lara Vega conocía. A sus 23 años, sus dedos delicados y precisos se movían con una reverencia casi litúrgica sobre la espina dorsal de un volumen del siglo XVIII. Era restauradora de libros, una guardiana de historias ajenas, que se refugiaba en el eco de pasiones y aventuras que nunca se había atrevido a vivir. El mundo exterior, con su ruido y su caos, se desvanecía tras los gruesos muros de la librería familiar, un santuario que también era su celda. Cada página que reparaba, cada costura que reforzaba, era un recordatorio de su propia vida, una existencia intacta, cuidadosamente preservada, sin una sola doblez o mancha. Era virgen no por devoción, sino por miedo, un pavor silencioso, a que una sola emoción descontrolada pudiera resquebrajar su frágil estructura, dejándola tan expuesta y vulnerable como el papel quebradizo que sostenía en sus manos. Su vida era un libro perfectamente conservado, pero ¿qué sucede cuando una mano despiadada intenta arrancar sus páginas? ¿Qué secreto protege con tanto celo que podría destruirlo todo? Quédate hasta el final para descubrir una verdad que te dejará sin aliento. Y si esta historia resuena contigo, no olvides suscribirte y contarme en los comentarios qué sacrificarías por proteger a tu familia. La librería, el refugio del lector, era una reliquia en el corazón de un Madrid que se precipitaba hacia el futuro. Vigas de madera oscura cruzaban el techo, y el aire, denso y dorado por el polvo que danzaba en los haces de luz, olía a tiempo detenido. Para Lara aquel lugar era un legado y una carga. Heredado de su abuelo, el negocio se desmoronaba lentamente, como los libros más antiguos de sus estanterías. Las deudas se acumulaban con la misma constancia con la que ella aplicaba el adhesivo de almidón. Cada crujido del suelo de madera bajo los pies de un cliente escaso era un latido de un corazón moribundo. Ella luchaba por mantenerlo vivo, no solo por la memoria de su familia, sino porque temía lo que encontraría si alguna vez tenía que salir de allí y enfrentarse a un mundo que no estaba impreso en tinta y papel. Su castidad era una armadura invisible, forjada en el fuego del desastre familiar. A los 16 años, había visto cómo la pasión impulsiva de su hermana mayor, una aventura fugaz y escandalosa, se convertía en la comidilla de su círculo social, arrastrando la reputación de los Vega por el fango y llevando el negocio al borde de la quiebra. Lara había aprendido la lección de la forma más cruel. El deseo era un incendio que lo consumía todo, dejando solo cenizas y vergüenza. Desde entonces, había construido un muro alrededor de su corazón, una fortaleza contra la vulnerabilidad. Su virginidad no era una ausencia, sino una presencia constante, un recordatorio diario del precio de la imprudencia, un sacrificio silencioso en el altar de la estabilidad familiar. Era el control personificado, la antítesis del caos que tanto temía. Por eso había aceptado la propuesta de Mateo. Él era un hombre bueno, predecible y seguro, el equivalente humano a una enciclopedia de tapa dura. Su compromiso no era un acto de amor, sino un tratado de paz, una solución lógica a un problema emocional y financiero. El anillo de compromiso, un diamante discreto y frío, descansaba en su dedo como un recordatorio de su deber. A veces mientras trabajaba, la luz se refractaba en la pequeña piedra y el destello le parecía un guiño burlón. Estaba restaurando el honor de su familia, asegurando un futuro sin sobresaltos, pero para ello tenía que encuadernar su propia alma en una edición de lujo sin historia, sin pasión y sin erratas. Lara se decía a sí misma que la seguridad era una forma de felicidad, aunque por dentro sintiera el vacío de las páginas en blanco. Desde la ventana de su taller, en la parte trasera de la librería, veía un fragmento de la vida madrileña. Observaba a las parejas reír, a los amigos discutir apasionadamente, a los desconocidos cruzarse con una intensidad que a ella le parecía de otro universo. Se sentía como un personaje secundario en su propia existencia, una espectadora que leía sobre la vida en lugar de vivirla. En sus sueños, sin embargo, era diferente. Soñaba con tormentas, con colores vibrantes que nunca había visto, con una música que le hacía vibrar el cuerpo. Anhelaba sentir algo,
cualquier cosa que rompiera la monotonía de su control autoimpuesto, un anhelo profundo y peligroso por una emoción tan fuerte que pudiera rasgar la página, manchar la tinta y obligarla a escribir un nuevo capítulo, aunque el final fuera incierto y potencialmente catastrófico. La voz de su madre, suave pero firme como el terciopelo desgastado, la devolvía a la realidad. Mateo ha llamado. Vendrá a cenar esta noche. Sé puntual, Elara. Él es nuestra salvación. Cada palabra era un ladrillo más en su jaula dorada. Su madre nunca mencionaba la desgracia de su hermana, pero su sombra se proyectaba sobre cada conversación. La gratitud que se esperaba de Elara era una presión constante, un aire denso que dificultaba la respiración. Ella asentía, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Comprendía el miedo de su madre, su desesperación por aferrarse a la respetabilidad. Por eso Elara interpretaba su papel a la perfección. La hija obediente, la prometida sensata, la restauradora de un orden familiar que se había hecho añicos años atrás. Era un papel que la estaba consumiendo por dentro. Al caer la noche, cuando el último cliente se había marchado y el silencio volvía a reinar en la librería, Elara se quedaba a solas con los fantasmas de papel. La luz anaranjada de una única lámpara de escritorio iluminaba su rostro, acentuando la melancolía de su mirada. Sus dedos se deslizaron por el lomo de una edición de Cumbres Borrascosas, sintiendo el relieve de las letras doradas. Heathcliff y Catherine. Un amor destructivo, salvaje, irracional, pero innegablemente vivo. Una punzada de envidia, tan afilada como una aguja de encuadernador, le atravesó el pecho. Apoyó la frente contra el frío cristal de la estantería, cerrando los ojos. El eco de un mundo lleno de pasiones prohibidas y decisiones temerarias la rodeaba, mientras ella permanecía inmóvil en el centro, preguntándose si alguna vez tendría el valor, no de leer, sino de vivir su propia historia. La rutina de Elara era una caligrafía perfecta, trazada sobre el mismo pergamino día tras día. Cada mañana, el trayecto desde su modesto apartamento hasta la librería era un recorrido por un Madrid que existía en una dimensión paralela. Cruzaba plazas vibrantes, donde el sol arrancaba destellos a las fuentes. Pasaba junto a terrazas rebosantes de un bullicio que le era ajeno, sintiendo el aroma del café recién hecho y el murmullo de vidas ajenas. Ella, sin embargo, caminaba dentro de una burbuja de silencio, con la mirada fija en las baldosas gastadas de la acera. Era una sombra que se deslizaba por los márgenes de una ciudad en plena efervescencia, una guardiana de un tiempo detenido que no se atrevía a mirar de frente el torbellino del presente. Su existencia era un camino recto y angosto, flanqueado por los altos muros de la responsabilidad y el miedo. El apartamento, situado justo encima de la librería, era una extensión de su celda de papel y tinta. El aire allí era espeso, cargado con el perfume de la cera para muebles y las recriminaciones silenciosas. Su madre, Isabel, se movía por las estancias con la precisión de un autómata, su cuerpo rígido por el peso de una dignidad herida. No había gritos ni discusiones abiertas, solo una opresiva atmósfera de decepción. Isabel pulía la platería heredada con una furia contenida, como si en el brillo del metal pudiera restaurar el lustre perdido del apellido Vega. Cada gesto, cada mirada de soslayo hacia Elara era un recordatorio de su deber. Ser la hija perfecta que enmendaría la fractura que su hermana había provocado. Una pieza de sacrificio en el altar de la respetabilidad social, un pilar sobre el que reconstruir las ruinas de su familia. La presión económica era una presencia física, casi tangible, en la pequeña salita de estar. Una pila de sobres con membretes de bancos y entidades de crédito crecía sobre una mesita auxiliar, ignorada deliberadamente por su madre, pero observada con pánico secreto por Elara. Eran monstruos de papel que amenazaban con devorar el último vestigio de su legado. Cada sobre sin abrir contenía una sentencia, el eco de una cuenta atrás que marcaba el fin de El refugio del lector. Elara sentía el peso de esas deudas como si fueran losas de piedra sobre su pecho, ahogando cualquier incipiente anhelo de libertad. La librería no era solo un negocio, era el ancla que impedía que su familia se hundiera en el olvido y la vergüenza, y ella estaba encadenada a ese ancla con la fuerza de la culpa y el amor.
Las cenas con Mateo eran un ejercicio de contención. Él se sentaba a la mesa perfectamente trajeado y hablaba de fondos de inversión, de la estabilidad del mercado inmobiliario y de la sensatez de su unión. Sus palabras eran como ladrillos, construyendo un futuro sólido, predecible y absolutamente carente de alma. Elara asentía, sonreía en los momentos adecuados y sentía cómo su espíritu se encogía. Observaba las manos de Mateo, pulcras y eficientes, capaces de firmar contratos millonarios, pero incapaces de transmitir una sola chispa de calor. Cuando su mano rozaba la de ella sobre el mantel, la sentía seca, funcional, como el apretón de manos que sella un acuerdo comercial. Él era la solución a todos sus problemas, el muro de contención contra el caos, pero Elara sabía que vivir tras ese muro significaba renunciar para siempre a la posibilidad de un horizonte. Una tarde, mientras organizaba un viejo baúl en el almacén, sus dedos tropezaron con una fotografía olvidada. En ella su hermana, Lucía, sonreía a la cámara con una alegría desafiante, sus ojos brillando con la luz de quien vive sin miedo. Tenía 17 años, un vestido de verano y el mundo a sus pies. Elara sintió una punzada de dolor y envidia. Esa sonrisa fue la que precedió a la tormenta, el prólogo del escándalo que los había arrastrado a todos. Su madre había guardado todas las fotos de Lucía, intentando borrar su existencia, pero el fantasma de su pasión imprudente seguía allí, en los susurros de los vecinos, en la mirada severa de su madre y, sobre todo, en la coraza que Elara había construido alrededor de su propio corazón. Lucía había elegido el deseo y había pagado el precio. Elara elegiría el deber. La opresión no solo habitaba su casa, sino también las calles de su barrio. Cuando acompañaba a su madre al mercado, sentía las miradas de las antiguas amigas de la familia, miradas que mezclaban la compasión con una morbosa curiosidad. Veía cómo susurraban entre ellas, sus labios moviéndose para formar las palabras pobre Isabel y la otra hija. Elara se había convertido en un símbolo, la hija buena, la que salvaría el honor familiar. Su compromiso con Mateo era la comidilla del vecindario, una noticia celebrada como una victoria, la prueba de que los Vega podían, al fin, levantar cabeza. Ella caminaba entre ellos con la cabeza alta, interpretando el papel que se le había asignado, pero por dentro se sentía como un insecto atrapado en ámbar, preservada para la admiración de todos, pero muerta en su interior. En la quietud de la noche, cuando el único sonido era el crujido de la madera vieja, Elara se permitía pequeños actos de rebelión silenciosa. Se refugiaba en su taller con libros que nunca estarían a la venta, volúmenes de poetas malditos y novelistas apasionados cuyas palabras ardían en la página. Sus dedos, acostumbrados a la delicadeza del papel quebradizo, trazaban versos que hablaban de amores febriles, de cuerpos que se entregaban sin reservas, de almas que preferían arder en un instante a consumirse lentamente en una vida gris. Esos momentos eran su único escape, un resquicio por el que su verdadero yo, la mujer que anhelaba sentir la tormenta, podía respirar. Apoyaba la frente en las páginas frías, cerraba los ojos e imaginaba un mundo donde el amor no era un contrato, sino un incendio incontrolable. Isabel dominaba el arte de la manipulación emocional. Nunca le daba a Elara una orden directa, sino que tejía una red de culpa y obligación con hilos de seda. «No sé qué haríamos sin ti, hija», le decía mientras le arreglaba el cuello de la blusa. «Mateo es un buen hombre. Su familia nos respeta. Gracias a ti podemos volver a mirar a la gente a la cara». Cada frase era una caricia y una cadena. Hacía que el sacrificio de Elara pareciera una elección noble, un acto de amor filial en lugar de una sentencia de por vida. La hacía sentir indispensable y al mismo tiempo completamente atrapada. Elara absorbía la gratitud y la desesperación de su madre hasta que se convertían en las suyas propias, convencida de que su felicidad personal era un precio pequeño a pagar por la restauración del honor familiar. A veces, frente al espejo deslucido de su habitación, Elara se observaba con la distancia de una extraña. Veía a una joven de rasgos delicados, pero con una mirada que parecía mucho más vieja, unos ojos que habían aprendido a no revelar nada, su ropa siempre en tonos neutros y de cortes modestos,
Parecía diseñada para hacerla invisible. Se tocaba la piel del cuello, una piel que nunca había conocido el arrebato de un beso apasionado, y se preguntaba quién era realmente la mujer que le devolvía la mirada. Era la restauradora, la hija obediente, la prometida sensata, una colección de etiquetas que la definían para los demás, pero que no lograban describir el vasto y silencioso vacío que sentía en su interior, el anhelo de una sola mancha de tinta en su página inmaculada. Un martes por la mañana, entre la correspondencia habitual de facturas y publicidad, llegó un sobre diferente. Era de un color crema, rígido y caro, con un remitente que no reconoció. Rex Enterprises. El sello era un logotipo afilado y moderno que chocaba brutalmente con la estética de su mundo. Con un nudo de aprensión en el estómago lo abrió. El lenguaje era impersonal y cortante. Hablaba de un proyecto de remodelación urbana, de la adquisición de varios edificios en la zona, incluido el suyo. La última frase le heló la sangre. El edificio ha sido designado para su demolición. La amenaza ya no era un fantasma financiero que se escondía en los cajones. Era real, tenía un nombre y venía a derribar los muros de su refugio, sin saber que con ellos también amenazaba con derrumbarla a ella. El sobre de Rex Enterprises no era una amenaza lejana, sino el heraldo de una invasión inminente. 3 días después, un coche negro de un brillo tan profundo que parecía absorber la luz del sol madrileño, se deslizó por la calle adoquinada y se detuvo frente a la librería. Su presencia era una anomalía, un fragmento de un futuro implacable aparcado frente a un bastión del pasado. Elara lo observó desde detrás de una pila de libros, sintiendo el corazón latir con el ritmo sordo de un mazo de demolición. El chófer, un hombre con un traje tan impecable como el coche, bajó y abrió la puerta trasera. De la sombra del interior emergió una figura que no caminaba, sino que se adueñaba del espacio que pisaba. Era la tormenta, y venía directamente hacia su puerta. La pequeña campana de la entrada no tintineó. Su sonido pareció ahogarse ante la presencia del hombre que cruzó el umbral. Era alto, con un traje de corte perfecto que parecía esculpido sobre un cuerpo forjado para el combate, no para las salas de juntas. Su cabello era oscuro, sus facciones afiladas como el cristal roto y sus ojos eran de un gris acerado, fríos y analíticos, desprovistos de cualquier emoción reconocible. Se detuvo en medio de la librería, y el aire pareció volverse más denso, más frío. Clara sintió que su santuario de papel y tinta se encogía ante él, como si aquel hombre fuera un depredador que hubiera entrado por error en un jardín de flores prensadas. Su mirada la barrió de arriba abajo, no como a una mujer, sino como a un mueble más, a un obstáculo sin importancia en su camino. Se llamaba Adrián Rex. El nombre circulaba en los susurros de los círculos financieros con una mezcla de temor y admiración. Le llamaban el Demoledor, un título que se había ganado no solo por su imperio inmobiliario, construido sobre las ruinas de edificios históricos, sino por su método para aniquilar a la competencia. Era un hombre que no negociaba, imponía, no construía, conquistaba. Los tabloides hablaban de una vida personal hermética, marcada por una traición pública que lo había dejado cínico y emocionalmente inaccesible. Mirándolo allí, de pie entre las estanterías centenarias, Elara no vio a un empresario, sino a un rey exiliado de un reino de hielo, un hombre rodeado por una soledad tan palpable que casi podía sentir su gélido aliento en la piel. Él no levantó la voz. No lo necesitaba. Su tono era bajo, controlado, pero cada palabra resonaba con el peso de un poder absoluto. «Soy Adrián Rex», dijo, y el nombre quedó suspendido en el aire polvoriento. «Usted es Elara Vega. He venido a informarle personalmente de que mi oferta de adquisición es final. Tiene 30 días para desalojar la propiedad». Sus palabras eran precisas, limpias como el corte de un bisturí. No había espacio para la emoción, ni para la historia, ni para las almas de papel que habitaban aquel lugar. Para él, el refugio del lector era simplemente el lote 7B, un inconveniente en su gran diseño. Elara sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies, mientras su mundo se reducía a una cláusula en un contrato de demolición. Un impulso inesperado, nacido del pánico y de un orgullo que no sabía que poseía, la hizo enderezar la espalda.
Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro, pero firme. Esta librería ha pertenecido a mi familia durante 3 generaciones. Es más que un edificio, señor Rex. Es un legado. No suplicó ni lloró. Simplemente afirmó un hecho, una verdad que sentía arraigada en sus propios huesos. Se aferró al mostrador de madera gastada como si fuera el timón de un barco en plena tempestad, consciente de que su resistencia era tan frágil como una página amarillenta frente a un huracán. Pero en ese instante defendía algo más que ladrillos y mortero. Defendía el último vestigio de su identidad, el único lugar donde se había sentido a salvo. Fue entonces cuando él la vio de verdad. Su mirada gris se detuvo en ella, y por primera vez pareció registrar su existencia. Sus ojos recorrieron su rostro, la sencillez de su vestido, las manos manchadas de tinta y adhesivo. Elara sintió ese escrutinio como una intrusión física, una disección de su alma. Él esperaba lágrimas, histeria, la predecible reacción de una víctima. En su lugar, encontró una quietud desafiante, una fragilidad que no era debilidad, sino una forma de resistencia silenciosa. Vio en sus ojos no la súplica, sino la defensa de un mundo que él ni siquiera podía concebir. Por una fracción de segundo, la máscara de control implacable de Adrian Rex vaciló, revelando una imperceptible fisura de curiosidad. Y en esa fisura, Elara vislumbró algo más allá de la frialdad. Fue un destello fugaz, tan rápido que dudó de haberlo visto. Un eco de cansancio, un vacío abismal que ni todo el dinero ni el poder del mundo parecían capaces de llenar. Aquel hombre, rodeado de su armadura de éxito y crueldad, le pareció profundamente solo. Era una percepción extraña e inquietante que la desarmó por completo. El miedo que sentía se mezcló con una punzada de algo parecido a la compasión, una emoción tan ilógica y peligrosa en ese momento que intentó reprimirla de inmediato. Pero la imagen de esa soledad en sus ojos se quedó grabada en su mente, una nota discordante en la sinfonía de su poder. Adrián dio un paso, y luego otro, moviéndose por el estrecho pasillo con una gracia contenida que contradecía su imponente físico. El eco de sus zapatos caros sobre las tablas de madera centenarias era el único sonido. Pasó un dedo por el lomo de un volumen de poesía, y el gesto, en lugar de ser casual, pareció cargado de una extraña tensión. Era como si estuviera tocando un artefacto de una civilización perdida. Por un momento, Elara tuvo la extraña sensación de que él no odiaba lo que ella representaba, sino que lo anhelaba y, precisamente por eso, necesitaba destruirlo. Como un hombre que, incapaz de poseer la belleza, opta por hacerla añicos para no tener que recordar su propia carencia. A pesar del terror que su presencia le inspiraba, a pesar de que él era la encarnación de todo lo que amenazaba su existencia, Elara sintió una corriente subterránea de fascinación. Era la misma sensación que experimentaba al leer sobre personajes oscuros y atormentados, una atracción peligrosa hacia la complejidad, hacia la oscuridad que esconde heridas profundas. Adrian Rex era la personificación de la tormenta que siempre había temido, un caos de poder, ambición y dolor, y la parte de ella que se refugiaba en los versos de los poetas malditos, la mujer que soñaba en secreto, con una vida menos predecible. Se sintió incomprensiblemente atraída por la intensidad que emanaba de él, un fuego gélido que amenazaba con quemarla o, peor aún, con despertarla. Se marchó tan abruptamente como había llegado. No hubo un adiós, solo un giro sobre sus talones y la campana de la puerta sonando esta vez con una claridad casi dolorosa. Sobre el mostrador había dejado una tarjeta de visita, blanca, minimalista, con su nombre grabado en relieve. Se sentía fría al tacto, como un trozo de hielo. Clara se quedó inmóvil, mirando la puerta cerrada, escuchando el rugido del motor del coche al alejarse. El silencio volvió a llenar la librería, pero ya no era el mismo. Estaba cargado con el eco de su presencia, con el olor de su colonia cara, que luchaba contra el aroma a papel viejo. El mundo exterior no solo había llamado a su puerta, la había derribado, dejando una grieta irreparable en los muros de su refugio y en la propia estructura de su alma. Las lecciones comenzaron en el territorio de Adrián, un ático en la cima de un rascacielos que apuñalaba el cielo de Madrid.
El espacio era un manifiesto de su personalidad, minimalista, frío y con unas vistas tan vastas que hacían que el mundo de abajo pareciera insignificante. Las paredes eran de cristal, exponiendo la ciudad a sus pies como un mapa de conquistas. Elara se sentía como un gorrión atrapado en una jaula de platino, diminuta e inadecuada. Él se movía por el salón con una autoridad depredadora, explicándole las reglas del juego con la misma distancia emocional con la que habría discutido una fusión empresarial. En mi mundo, dijo, su voz un eco en el silencio pulido del mármol, la percepción no es importante, lo es todo. Tu trabajo es ser una percepción, una pregunta en la mente de todos. Ella asintió, sintiendo el peso de un papel que no había elegido. La primera lección fue sobre el lenguaje corporal. Adrián se paró frente a ella. Su proximidad era una invasión calculada. Tu postura te delata, afirmó, sus ojos grises diseccionando cada centímetro de su ser. Te encoges como si pidieras disculpas por existir. Antes de que ella pudiera reaccionar, sus manos estaban sobre sus hombros, firmes y sorprendentemente cálidas contra la tela fina de su blusa. El contacto fue un relámpago que recorrió su sistema nervioso, un toque que no era ni amable ni violento, sino puramente posesivo. La obligó a enderezar la espalda, a levantar la barbilla. «Mírame a los ojos cuando te hablo», ordenó. Y Elara, por primera vez, sostuvo la mirada de la tormenta, sintiendo un vértigo que no tenía nada que ver con la altura del edificio, sino con la caída libre de su propio autocontrol. Cada encuentro era una tortura exquisita, una clase magistral sobre la erosión de sus defensas. Adrián le enseñó a caminar con una confianza que no sentía, a sonreír con un misterio que no poseía, a sostener una copa de champán como si fuera una extensión de su mano y no un objeto extraño. La observaba con una intensidad implacable, corrigiendo cada gesto, cada inflexión de su voz. Durante esas horas, Elara dejaba de ser la restauradora de libros para convertirse en su creación, una muñeca de porcelana a la que él daba cuerda. Sin embargo, en medio de la farsa, algo innegable comenzó a crecer entre ellos, una conciencia aguda de la presencia del otro, un campo magnético que crepitaba en el aire cada vez que sus miradas se cruzaban o sus cuerpos se rozaban accidentalmente. La transformación física fue el siguiente paso. La llevó a boutiques exclusivas, donde la ropa susurraba precios astronómicos. Elara se vio obligada a despojarse de sus vestidos modestos y sus colores neutros, prendas que eran tanto un uniforme como un camuflaje. Frente a un espejo de 3 cuerpos, envuelta en un vestido de seda color esmeralda, que se aferraba a sus curvas como una segunda piel, no se reconoció. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña, elegante, peligrosa y terriblemente expuesta. Adrián estaba de pie detrás de ella, su reflejo junto al de ella en el espejo. No dijo nada, pero sus ojos grises se oscurecieron, y en ellos Elara vio no la aprobación de un director hacia su actriz, sino el destello primitivo del deseo de un hombre hacia una mujer. Ese instante de honestidad no verbal fue más íntimo que cualquier palabra. El dilema moral de Elara se convirtió en un compañero constante, un susurro en la quietud de la noche. Cada vez que volvía a su pequeño apartamento, el olor a papel viejo y la presencia predecible de Mateo le parecían de una vida anterior. El anillo de compromiso en su dedo se sentía pesado, un grillete que la anclaba a una promesa que su corazón ya no estaba seguro de querer cumplir. Mateo le hablaba de sus planes para el futuro, un futuro seguro y sin sobresaltos, y Elara asentía mientras su mente volaba al ático de cristal, al tacto de las manos de Adrián sobre su espalda, al sonido de su voz baja y controlada. La culpa la devoraba. Estaba traicionando a un hombre bueno, a su familia, a todo lo que siempre había defendido, por la peligrosa emoción que le provocaba un hombre que solo la veía como un instrumento de venganza. La lección de baile fue el punto de inflexión. En el centro de su inmenso salón, con la ciudad nocturna extendiéndose como una galaxia de diamantes a sus pies, Adrián le enseñó a bailar un vals. «Debes seguir mi guía. No anticipes, no resistas. Solo siente», le instruyó, su voz un murmullo cerca de su oído. Su mano se posó en la curva de su cintura y la de ella temblorosa en su hombro.
Al principio sus movimientos eran torpes, su cuerpo rígido por el miedo y la tensión, pero a medida que la música los envolvía, algo cambió. Se rindió a su guía, permitiendo que su cuerpo se moviera en perfecta sincronía con el de él. Sus alientos se mezclaron, sus miradas se encontraron y se mantuvieron, y el mundo exterior, con sus pactos y sus mentiras, se desvaneció. Solo existían ellos dos, girando lentamente en el corazón de la noche. En medio del vals, Adrián detuvo sus pasos. La música seguía sonando, pero ellos permanecían inmóviles, tan cerca que Elara podía sentir el calor que emanaba de su pecho. Su pulgar trazó una línea de fuego sobre la piel desnuda de su espalda, justo por encima del escote del vestido. Fue un gesto casi imperceptible, pero para ella fue un cataclismo. Levantó la vista hacia sus ojos y vio que la máscara de control se había resquebrajado. Había una lucha en su interior, un conflicto tan feroz como el que se libraba en ella. Elara susurró su nombre y sonó menos como una orden y más como una rendición. El deseo, crudo y abrumador, se cernía entre ellos, tan denso que casi se podía tocar. Era un precipicio, y ambos estaban al borde, a punto de saltar. Fue él quien se apartó primero, rompiendo el hechizo con un movimiento brusco. Se pasó una mano por el pelo, dándole la espalda, un gesto de frustración que la dejó temblando y confundida. «La lección ha terminado», dijo, su voz ronca y tensa. La frialdad había regresado, pero ahora sonaba forzada, una armadura vuelta a colocar con demasiada prisa. Elara se quedó allí, con el corazón martilleándole en el pecho, sintiendo a la vez el alivio y una punzante decepción. Aquel momento de vulnerabilidad compartida había sido más peligroso que cualquiera de sus demostraciones de poder. Había visto al hombre detrás del demoledor, un hombre que, al igual que ella, temía la intensidad de lo que estaban haciendo entre ellos. Y ese miedo compartido los unía más que cualquier pacto. Una noche, después de una sesión particularmente agotadora, la encontró en la biblioteca de su ático. Era la única habitación que tenía algo de calidez, llena de libros encuadernados en cuero que, según él, nunca leía. La encontró con un volumen de Lorca en las manos, sus dedos trazando los versos con la reverencia de una creyente. «Mi abuelo me leía esto», dijo ella en voz baja sin mirarlo. Por primera vez le habló de su mundo, de la magia de restaurar una historia, de darle vida a algo que otros daban por muerto. Adrián se apoyó en el marco de la puerta y la escuchó en silencio. No la interrumpió, no la corrigió. Simplemente escuchó, y en su quietud, Elara sintió una forma de respeto, un reconocimiento de su esencia que iba más allá del papel que estaba interpretando. «¿Por qué haces esto?», se atrevió a preguntar ella, levantando la vista del libro. «¿Por qué tanta energía para vengarte de una mujer?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargado de olor a cuero y papel. Él tardó en responder, su mirada perdida en las luces de la ciudad. «Porque me enseñó que el amor es una transacción», dijo finalmente, su voz desprovista de emoción. «Y yo soy el mejor en los negocios. Le estoy devolviendo su inversión con intereses». En esa respuesta cínica, Elara no escuchó la voz de un hombre poderoso, sino el eco de un dolor profundo, una herida tan mal cerrada que seguía supurando amargura. Y sintió una punzada de compasión, una peligrosa necesidad de tocar esa herida, de demostrarle que no todas las historias de amor estaban escritas con la tinta del engaño. La proximidad a Adrián estaba reescribiendo el código de su ser. Elara empezó a ver el mundo a través de un filtro diferente. La seguridad que le ofrecía Mateo, que antes le parecía un puerto seguro, ahora se sentía como una jaula. Las conversaciones predecibles, los besos castos en la mejilla, la vida planificada al milímetro, todo se había vuelto insípido, desteñido en comparación con la vibrante y peligrosa paleta de emociones que experimentaba con Adrián. El deseo, esa fuerza que había reprimido durante tanto tiempo, se despertaba en ella como un volcán latente. Era un anhelo no solo físico, sino también emocional, un deseo de ser vista, de ser desafiada, de sentir la vida con una intensidad que le erizaba la piel y le aceleraba el pulso. Empezó a desafiarlo en sus lecciones. Ya no era la alumna dócil que aceptaba cada orden sin rechistar. Le cuestionaba sus motivos, se burlaba de su cinismo,
Le devolvía la mirada con una audacia recién descubierta. Una tarde, mientras él criticaba su elección de palabras, ella replicó: ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste algo que realmente sentías, en lugar de algo calculado para obtener una reacción? El golpe dio en el blanco. Adrián se quedó en silencio, una tensión palpable en su mandíbula. Lejos de enfadarse, sus ojos mostraron un destello de algo parecido al respeto. Estaba descubriendo que su peón tenía una mente propia, una voluntad que no podía doblegar tan fácilmente. Y esa resistencia, en lugar de frustrarlo, parecía fascinarle cada vez más. La tensión sexual entre ellos se convirtió en un tercer personaje en la habitación, una presencia constante que crepitaba en el silencio. Se manifestaba en la forma en que él la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta, en el roce accidental de sus manos, al alcanzar el mismo objeto, en la forma en que el aire se volvía espeso cada vez que se encontraban en un espacio reducido. Elara era dolorosamente consciente de su propio cuerpo, de la forma en que su piel se erizaba bajo su mirada, del ritmo traicionero de su corazón. Nunca habían cruzado la línea, pero la anticipación era una forma de tortura, un hilo invisible que los unía y que se tensaba más y más con cada encuentro, amenazando con romperse o con unirlos para siempre. Una noche, mientras ensayaban un diálogo mordaz para la gala, las palabras de la farsa se volvieron demasiado reales. El guión exigía que ella le pusiera una mano en el pecho y lo mirara con adoración. Cuando sus dedos tocaron la fina tela de su camisa, sintió el latido firme y fuerte de su corazón bajo la palma. El pulso de él se aceleró al unísono con el de ella. El mundo se detuvo. Sus rostros estaban a centímetros de distancia, sus labios entreabiertos. El guión se había desvanecido. Solo quedaba la verdad abrumadora de su conexión. «Esto es un error», susurró él, pero su voz carecía de convicción, y sus ojos decían todo lo contrario. Estaban jugando con un fuego que ya no podían controlar, y ambos lo sabían. Elara se encontraba atrapada en una encrucijada imposible. Por un lado, estaba la promesa a su familia, la seguridad de Mateo, el camino del deber que había seguido toda su vida. Era un camino conocido, pavimentado con sacrificio y honor. Por otro lado estaba Adrián, un sendero peligroso y desconocido que conducía a un territorio de pasiones y riesgos que siempre se había prohibido explorar. Ceder al deseo que sentía por él significaba destruir el orden que tanto le había costado preservar, convertirse en la misma clase de mujer impulsiva que había sido su hermana. Mantener el control significaba volver a su celda dorada, sabiendo ahora cómo se sentía el cielo, habiendo probado una libertad que la dejaría anhelando para siempre. La elección no era entre dos hombres, sino entre dos versiones de sí misma. La víspera de la gala, Adrián le entregó un collar. Era una delicada cadena de platino con un único diamante que parecía contener la luz de una estrella. «Es parte del disfraz», dijo él, su tono deliberadamente casual, pero cuando se colocó detrás de ella para abrocharlo, sus dedos rozaron la piel sensible de su nuca y Elara contuvo el aliento. El metal frío contra su piel cálida fue un shock. Se miraron en el espejo, sus miradas cargadas de todo lo que no se atrevían a decir. El collar no se sentía como parte de un disfraz, sino como una marca, un reclamo. Era un símbolo de su pacto, pero también de la conexión innegable y peligrosa que había crecido entre ellos en la oscuridad, lejos de las miradas del mundo. Cuando él se fue esa noche, Elara se quedó sola frente al espejo, tocando el diamante helado que descansaba en el hueco de su clavícula. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la tímida restauradora de libros. Era alguien más, una creación forjada en el fuego de la tensión y el deseo. Adrián había querido usarla como un arma en su guerra personal, pero en el proceso la había despertado. Había abierto una puerta en su alma que ya nunca podría volver a cerrar. Mañana en la gala interpretaría su papel a la perfección, pero ya no estaba segura de para quién actuaba, ni de sí. Cuando las luces se apagaran y la farsa terminara, sería capaz de recordar dónde terminaba el personaje y dónde empezaba la verdadera Elara. El juego se había vuelto real, y el precio a pagar era su propia alma. La gala era un universo paralelo hecho de cristal y susurros maliciosos. Elara se movía a través de él como una sonámbula,
con la mano de Adrián posesivamente apoyada en la curva de su espalda. Cada sonrisa que forzaba, cada palabra ingeniosa que salía de sus labios ensayados, se sentía como una traición a sí misma. Vio a Mateo al otro lado del salón, su rostro una máscara de confusión y dolor, y el corazón se le encogió en un nudo de culpa. La ex prometida de Adrián, una mujer esculpida en hielo y diamantes, la observaba con una sonrisa de superioridad que no lograba ocultar el veneno en su mirada. Era un peón en un tablero de ajedrez, una pieza de sacrificio en una guerra que no era suya. La presión del aire cargado de perfume caro y falsedad se volvió insoportable. Necesitaba huir, no solo de la gala, sino de la mujer en la que se estaba convirtiendo. El punto de ruptura llegó sin previo aviso. Cuando Mateo finalmente se abrió paso entre la multitud y se plantó frente a ella, su voz temblaba de ira contenida. «¿Qué es esto, Elara? ¿Qué estás haciendo?» Las miradas de todos se volvieron hacia ellos, hambrientas de escándalo. Elara se quedó sin palabras, atrapada en el fuego cruzado de dos mundos. Fue entonces cuando sintió el tirón en su mano. Adrián no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su mirada gris se clavó en la de ella, y en ese instante le hizo una pregunta silenciosa que lo cambió todo. No era parte del guión, era real. Con un solo movimiento, la sacó de la confrontación, guiándola a través de la multitud atónita. Dejar el salón de baile a su lado no fue parte del pacto. Fue su primer acto de verdadera y aterradora libertad, una transgresión definitiva contra la vida que se suponía debía vivir. El ascenso en el ascensor privado fue un viaje a otro plano de existencia. Los paneles de espejo reflejaban sus figuras. Él, una imponente silueta de poder contenido. Ella, una aparición en seda esmeralda, con los ojos muy abiertos por el shock y la adrenalina. El murmullo de la gala se desvaneció, reemplazado por el zumbido casi inaudible del ascensor y el sonido de sus propias respiraciones. Ninguno de los dos habló. Las palabras eran innecesarias, torpes. La tensión entre ellos era una entidad viva, un campo de fuerza que llenaba el pequeño espacio. Él no soltó su mano, sus dedos entrelazados con los de ella en un agarre que no era de control, sino de anclaje. Elara sintió el pulso de él, rápido y fuerte, y se dio cuenta, con un vértigo abrumador, de que él estaba tan fuera de control como ella. El mundo de abajo, con sus reglas y promesas, ya no importaba. La terraza del ático era un santuario suspendido sobre el tapiz de luces de Madrid. El aire fresco de la noche fue un bálsamo en la piel acalorada de Elara, un soplo de realidad después de la atmósfera sofocante de la gala. Adrián la guió hacia la barandilla de cristal y finalmente soltó su mano, aunque el calor de su contacto permaneció grabado en su piel. Se quedaron en silencio, hombro con hombro, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies como una promesa infinita. Él se quitó la chaqueta del smoking y, en un gesto inesperadamente tierno, la colocó sobre los hombros desnudos de ella. La tela, aún cálida por el calor de su cuerpo y perfumada con su aroma, la envolvió en una intimidad abrumadora. Era un gesto de protección, no de posesión, y desarmó las últimas defensas que le quedaban. «¿Por qué?», preguntó él finalmente, su voz ronca despojada de toda su arrogancia habitual. No la miraba a ella sino al horizonte. «¿Por qué has venido conmigo?». La pregunta no era una acusación sino una súplica. Necesitaba entender si lo que acababa de ocurrir era el acto final de su farsa o el principio de una verdad aterradora. Elara se giró para mirarlo, para estudiar su perfil recortado contra el cielo nocturno. Vio las líneas de tensión alrededor de su mandíbula, la vulnerabilidad en la curva de sus labios. Ya no era el demoledor, el magnate implacable. Era solo un hombre, tan perdido y asustado como ella. Y en su miedo, Elara encontró su propio coraje, la fuerza para ofrecerle la única verdad que le quedaba, la más frágil y peligrosa de todas. «Porque tengo miedo», susurró ella, y las palabras, una vez pronunciadas, parecieron liberar algo dentro de ella. «He pasado toda mi vida teniendo miedo. Miedo de sentir, de desear, de cometer los mismos errores que destruyeron a mi familia». Su voz se quebró, pero no se detuvo. Le habló de su hermana, del escándalo, de la coraza que había construido alrededor de su corazón. Y entonces, con la mirada fija en los ojos grises de él,
que ahora la observaban con una intensidad insoportable, pronunció la confesión definitiva, el núcleo de todos sus miedos. Nunca he estado con nadie, Adrián. Nunca he dejado que nadie se acerque lo suficiente. La palabra virgen quedó suspendida entre ellos, tan delicada y pesada como el diamante que colgaba de su cuello, una ofrenda de su alma desnuda. La revelación lo golpeó con la fuerza de una onda expansiva. Adrián retrocedió un paso, un movimiento instintivo, como si ella se hubiera convertido en una llama demasiado brillante que amenazaba con consumirlo. La máscara de cinismo y control se hizo añicos, y por primera vez Elara vio al hombre herido que se escondía debajo. Sus ojos, normalmente fríos como el acero, se llenaron de una emoción que ella no pudo descifrar. Era asombro, era pánico, era un anhelo tan profundo que resultaba doloroso. Su plan de venganza, tan meticulosamente construido, se derrumbó en cenizas ante la pureza de su confesión. Se pasó una mano por el pelo, un gesto de absoluta desesperación. «No», murmuró para sí mismo. «No tú, no puedo». Era el sonido de un hombre que se da cuenta de que ha llevado un artefacto sagrado a un campo de batalla. Un hombre aterrorizado por la posibilidad de profanarlo. Al ver su vulnerabilidad, al ver su miedo a romperla, Elara comprendió. Él no era el villano de su historia. Era tan prisionero de su pasado como ella. Y en ese momento de claridad, el último vestigio de su propio miedo se disolvió. Dio un paso hacia él, cerrando la distancia que él había creado. Levantó una mano temblorosa y la posó en su mejilla. La piel de él estaba tensa, su barba incipiente rasposa bajo sus dedos. No fue un gesto de seducción, sino de consuelo, de aceptación. Inclinó la cabeza hacia su mano, cerrando los ojos por un instante, un acto de rendición silenciosa. En ese toque, los roles se invirtieron. Ya no era ella la pieza frágil que necesitaba protección. Era ella quien le ofrecía un santuario, un momento de gracia en medio de su tormento. Fue ella quien lo besó. Se puso de puntillas y unió sus labios con los de él. Al principio, fue un contacto suave, exploratorio, un simple roce que era más una pregunta que una afirmación. Él se quedó inmóvil por un segundo, como si temiera que el más mínimo movimiento pudiera hacerla añicos. Pero entonces, ella profundizó el beso y un gemido ahogado escapó de su garganta. Sus brazos la rodearon, atrayéndola contra su cuerpo, con una desesperación que la dejó sin aliento. El beso se transformó, volviéndose hambriento, febril, cargado con toda la tensión, el anhelo y el miedo que habían reprimido durante semanas. Sabía a champán caro, a noche madrileña, y a la sal de una lágrima solitaria que se deslizó por la mejilla de Elara, y que él bebió como si fuera agua bendita. Cuando finalmente se separaron, estaban jadeando, con las frentes apoyadas la una en la otra. El mundo había dejado de girar. La gala, Mateo, el pacto, todo se había desvanecido en la intensidad de ese momento. Adrián la miró, y en sus ojos ya no había juego ni venganza, solo una devoción cruda y aterradora. La levantó en brazos, y ella rodeó su cuello con los suyos sin dudarlo. El acto no fue de pasión animal, sino de una reverencia casi religiosa. Mientras la llevaba hacia el interior del ático, hacia la oscuridad de su habitación, Elara supo que estaba cruzando un umbral sin retorno. Se estaba entregando no al millonario calculador, sino al hombre roto que le había mostrado su alma. Y por primera vez en su vida, el miedo no era a la caída, sino a la posibilidad de no haber saltado nunca. El amanecer en el ático de Adrián no era un suave despertar, sino una intrusión de luz fría y geométrica que se derramaba sobre las sábanas de seda egipcia. Elara se despertó sola. El espacio a su lado en la inmensa cama estaba impecable, la almohada fría, como si él nunca hubiera estado allí. Por un instante, el pánico la paralizó, una oleada helada que ahogó los rescoldos de la noche anterior. Su cuerpo se sentía a la vez extrañamente vivo y profundamente abandonado, un libro recién leído y cerrado con brusquedad. El silencio del apartamento era absoluto, un vacío tecnológico muy diferente del silencio orgánico y polvoriento de su librería. No había ningún sonido humano, ningún eco de la tormenta que se había desatado entre ellos, solo el murmullo distante de una ciudad que despertaba ajena a la demolición de su mundo interior.
dejándola sola con las consecuencias de su rendición. Se levantó de la cama con la rigidez de un autómata, sus movimientos lentos y deliberados en un intento por contener el temblor que la recorría. Su vestido esmeralda yacía sobre una silla, una mancha de color vibrante en la monocromía del dormitorio. A su lado, sobre la mesita de noche, no había una nota ni una palabra. Solo un vaso de agua y 2 analgésicos, un gesto tan práctico y desprovisto de emoción que le dolió más que cualquier reproche. Era un mensaje en sí mismo, un reconocimiento del exceso, una solución funcional para el dolor de cabeza, pero ninguna para el del corazón. Adrián se había ido, borrando su presencia de la mañana como si su intimidad hubiera sido una transacción completada, una cláusula final en su pacto. Y Lara se sintió utilizada, no en su cuerpo sino en su alma, la que le había ofrecido con una confianza tan absoluta. El regreso a casa fue un calvario silencioso. Con los zapatos de tacón en la mano y la chaqueta de smoking de Adrián aún sobre sus hombros, como una armadura inadecuada, caminó por las calles de un Madrid que ya no reconocía como suyo. Los primeros trabajadores se dirigían a sus puestos. Los repartidores descargaban mercancía, y sus miradas, cargadas de curiosidad y juicio, se clavaban en ella, en su vestido de gala arrugado a la luz cruda de la mañana. Cada paso sobre el asfalto era una penitencia. Se sentía como un personaje fuera de lugar, una criatura de la noche sorprendida por el sol, expuesta en toda su transgresión. El mundo al que había pertenecido, con sus reglas predecibles y su seguridad monótona, la observaba ahora como a una extraña, una paria marcada por una noche de una intensidad que nadie más podría comprender. La vergüenza era un manto pesado que la envolvía. La puerta de su casa se abrió a un silencio más denso y opresivo que el del ático de Adrián. Su madre, Isabel, estaba sentada en la salita con una taza de té intacta frente a ella. No gritó, no la insultó, simplemente la miró. Y en esa mirada Lara vio el reflejo de todas sus peores pesadillas. Vio la decepción, el dolor y lo que era peor, el reconocimiento. Su madre la estaba viendo no como a Lara, sino como a una repetición de Lucía, la encarnación de la misma debilidad impulsiva que había fracturado a su familia años atrás. «Mateo ha estado aquí», dijo Isabel, su voz plana, desprovista de toda calidez. «Ha roto el compromiso. Lo has destruido todo, Lara. Todo lo que tanto nos costó reconstruir». Cada palabra era una losa que caía sobre el frágil edificio de su nueva identidad, sepultándola bajo el peso de la culpa. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la cima de su torre de cristal, Adrián se ahogaba en su propio silencio. Se había encerrado en su despacho antes del amanecer, intentando sumergirse en la lógica fría de los contratos y las proyecciones financieras, pero las cifras se desenfocaban ante sus ojos. La imagen de Lara, la confesión de su inocencia susurrada en la terraza, el tacto de su piel, el sabor de su entrega. Todo era un asalto a la fortaleza que había construido alrededor de su corazón herido. Se sentía como un profanador. Había tomado algo puro y lo había arrastrado a la ciénaga de su venganza. El pánico que sentía no era por haber sido vulnerable, sino por el abrumador instinto de protección que ella despertaba en él. Un instinto que lo aterrorizaba. Para sobrevivir, para volver a ser el demoledor, tenía que extirparla de su sistema, aunque el proceso lo destrozara por dentro. La conversación con Mateo fue breve y devastadora. Se encontraron en un café neutral, un lugar sin recuerdos que pudieran profanar. Él no la miró con ira, sino con una tristeza profunda que la hirió más que cualquier acusación. Colocó el anillo de compromiso sobre la mesa, entre ellos, y el pequeño diamante pareció absorber toda la luz de la habitación. «Yo te ofrecía un puerto seguro, Lara», dijo él, su voz apenas un murmullo. «Pero tú querías la tormenta. Espero que no te ahogues en ella». No hubo reproches sobre Adrián, ni sobre la humillación pública, solo el reconocimiento de una verdad fundamental. Ella ya no era la mujer con la que se había comprometido. Al marcharse, Lara se quedó mirando el anillo, el símbolo de una vida segura que ahora le parecía tan lejana y ajena como una historia leída en un libro antiguo. Había elegido y ahora debía afrontar el naufragio. Los días que siguieron se convirtieron en un exilio autoimpuesto.
La librería, su antiguo refugio, se transformó en una celda cuyas paredes de libros la juzgaban en silencio. Su madre se movía a su alrededor como un fantasma, comunicándose solo con monosílabos necesarios, su dolor una presencia constante en el aire. Elara intentaba trabajar, volver a la rutina de reparar lomos rotos y páginas rasgadas, pero sus manos, que siempre habían sido tan precisas, ahora temblaban. El olor a cuero y vainilla que antes la consolaba, ahora le traía el recuerdo agridulce del perfume de Adrián. Estaba completamente sola, suspendida en un limbo desolador. Había renunciado a la seguridad de su pasado por un futuro que se había desvanecido con la primera luz del alba, dejándola varada en un presente insoportable, sin anclas ni brújula. Adrián canalizó su tormenta interior de la única manera que sabía, la destrucción. Se volvió más implacable en los negocios, más frío en sus negociaciones, ganándose nuevos enemigos con una indiferencia brutal. En un acto de desesperación casi suicida, aceleró los trámites para la demolición del edificio de Elara. Era un intento salvaje de borrarla de su mapa, de reducir su mundo a escombros para demostrarse a sí mismo que nada había cambiado, que ella solo había sido un peón más. Pero cada firma en un contrato, cada orden de demolición, se sentía como si estuviera firmando su propia sentencia, demoliendo una parte de sí mismo. Se sumergió en el trabajo hasta el agotamiento, buscando en el poder y el control un antídoto para el vacío que la ausencia de ella había dejado en su vida, un abismo que ninguna conquista material podía llenar. Una noche, rodeada por el silencio acusador de la librería, Elara encontró un ejemplar de Jane Eyre, con el lomo completamente destrozado. Lo cogió, y sus dedos, movidos por un instinto más antiguo que su dolor, comenzaron a trabajar. Mientras aplicaba el adhesivo, alineaba las páginas y cosía con hilo de lino, algo dentro de ella comenzó a reordenarse. Se dio cuenta de que, al igual que ese libro, ella estaba rota, su estructura comprometida, su historia manchada. Pero no estaba arruinada. Las palabras seguían allí. La esencia permanecía intacta. En el acto metódico y delicado de la restauración, encontró una nueva forma de fuerza. No era la fuerza de la armadura que había llevado durante años, sino la resiliencia de quien ha sobrevivido a un incendio y ahora sabe cómo reconstruirse desde las cenizas, con cicatrices que cuentan una historia. En la soledad de su ático, con la ciudad a sus pies como un recordatorio constante de su poder y su aislamiento, Adrián cogió su teléfono, abrió una conversación vacía, y sus pulgares se movieron con una urgencia febril, escribiendo las palabras que no se había atrevido a pronunciar. «Lo siento, Elara. Nunca quise hacerte daño». Miró la pantalla, el mensaje un faro de vulnerabilidad en la oscuridad de su orgullo. Su corazón latía con una violencia desconocida, dividido entre el impulso de enviarlo y el terror a lo que sucedería si lo hacía. El miedo a su propia debilidad, a la profundidad de lo que sentía por ella, ganó la batalla. Con un movimiento brusco, borró el mensaje letra por letra, hasta que la pantalla volvió a estar vacía. El abismo entre ellos, creado por sus acciones y ahora sellado por su silencio, se hizo insondable. Pasaron 2 semanas de un silencio denso, un tiempo suspendido que Elara utilizó no para esperar, sino para prepararse. El día señalado, el ruido metálico de la maquinaria pesada rasgó el aire matutino del barrio. Era el sonido del fin, una banda sonora brutal para la demolición de su historia. Pero Elara no se escondió entre sus libros. Se vistió con una sencillez deliberada. Salió a la acera y se plantó frente a la librería, no como una suplicante, sino como una guardiana que asiste al funeral de un ser querido. No había lágrimas en sus ojos, solo una calma extraña y luminosa. Había perdido su futuro pactado, su reputación y el hombre que había despertado su alma. Perder el edificio era, en comparación, una herida limpia. Observó a los obreros moverse, sintiendo el sol en su rostro, respirando el polvo de un final que, por primera vez, no le daba miedo. Entonces un coche negro, el mismo que había traído la tormenta a su puerta, se deslizó por la calle y se detuvo en el lado opuesto. Adrián Rex bajó. No llevaba la armadura de sus trajes de negocios, sino una ropa más sencilla que no lograba disimular la tensión de sus hombros. No cruzó la calle, no se acercó. Se quedó allí,
de pie junto a su coche, una figura solitaria observando la escena que él mismo había orquestado. Su mirada no era la de un conquistador supervisando su victoria, sino la de un creador contemplando la inminencia de su mayor error. Sus ojos grises la buscaron a través de la distancia, encontrándola de inmediato, como si ella fuera el único punto fijo en un universo que se desmoronaba. Y en ese instante, el estruendo de los motores pareció desvanecerse en un silencio absoluto. A través del espacio que los separaba, sus miradas se encontraron y sostuvieron una conversación sin palabras. Ella ya no vio al demoledor, sino al hombre vulnerable de la terraza, al hombre que había temblado bajo su beso, aterrorizado por la pureza que amenazaba con salvarlo. Él, a su vez, no vio a la tímida restauradora de libros, sino a la mujer que había enfrentado su poder con una fuerza silenciosa, la que le había ofrecido su alma, y ahora soportaba las consecuencias de su cobardía con una dignidad inquebrantable. Fue un reconocimiento mutuo y devastador de todo lo que habían compartido y todo lo que él había arrojado por la borda. En su mirada, Elara leyó una disculpa que ninguna palabra podría expresar, y en la de ella, él leyó un perdón que no merecía pero que ella le concedía en silencio. El capataz de la obra, un hombre corpulento con un chaleco reflectante, se acercó a Elara con una carpeta en la mano, su rostro una máscara de eficiencia rutinaria. «Señorita Vega, solo necesito que confirme que el perímetro está despejado para...», comenzó a decir, pero el sonido de su teléfono lo interrumpió. Lo contestó con impaciencia, pero su tono cambió rápidamente. Escuchó, asintió y sus ojos se desviaron hacia la figura de Adrián al otro lado de la calle. El magnate le sostuvo la mirada por un segundo y luego dio un casi imperceptible asentimiento de cabeza. El capataz colgó. Miró a Elara con una nueva expresión de desconcierto y respeto y dijo: «Disculpe, ha habido un cambio de planes. Órdenes de la central. Nos retiramos». El silencio que siguió fue atronador, llenando el vacío dejado por los motores apagados. Adrián no esperó a ver su reacción. No buscó su gratitud ni su absolución. Simplemente se dio la vuelta, entró en su coche y se marchó, desapareciendo de su vida con la misma brusquedad con la que había entrado. El acto no fue un rescate romántico, sino una restitución silenciosa, la devolución de un mundo que había estado a punto de aniquilar. Le devolvía su refugio, pero sobre todo, le devolvía la elección. Elara se quedó sola en la acera, envuelta en una quietud surrealista, mientras los camiones y las grúas comenzaban a maniobrar para abandonar la calle. El aire olía a ozono y a comienzos, no a polvo y finales. No sentía triunfo, ni siquiera alivio, sino una profunda y serena certeza de que algo dentro de ella se había reconstruido para siempre. Lentamente, se giró y contempló la fachada de El Refugio del Lector. Ya no era su celda, ni su legado impuesto, ni su carga. Era suya por elección, un santuario que ahora podía habitar con la libertad que había conquistado. El futuro se extendía ante ella como el papel virgen de un libro recién encuadernado, una historia que ya no temía escribir, aunque las páginas estuvieran en blanco y el final fuera incierto. Sabía que algunas historias terminan con un beso y otras con un silencio lleno de significado, pero las más importantes son las que nos dan la fuerza para empezar a escribir la nuestra. Si esta historia te ha conmovido y crees en las segundas oportunidades, suscríbete al canal, dale a me gusta y comparte este viaje. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué final escribirías tú para Elara y Adrián? Tu opinión nos ayuda a crear más relatos como este.